Había algo en las calles de Londres en el siglo XIX que nunca volveríamos a ver. Nunca jamás. Algo que caminaba sobre 4 cascos poderosos. Algo que pesaba más de 1,5 toneladas de puro músculo. Algo que movía ciudades enteras literalmente sobre sus hombros biológicos. Era el Shire, el caballo más grande jamás conocido por la humanidad, una máquina viviente que fue, literalmente, la tecnología más avanzada y más sofisticada de su tiempo. Y luego lo descartamos. Lo reemplazamos con acero inerte y gasolina ardiente. Construimos máquinas mecánicas simples para hacer lo que la naturaleza, durante milenios de evolución deliberada, había perfeccionado en complejidad biológica. Y la historia del Shire no es simplemente la historia de cómo una especie se volvió obsoleta. Es la historia de cómo rápidamente estamos dispuestos a descartar ingeniería antigua cuando obtenemos ingeniería nueva. Porque existe algo profundamente incómodo en esa transición histórica, algo que dice mucho más sobre nosotros como civilización que sobre los caballos mismos. Para entender realmente qué fue el Shire, necesitas entender primero la Edad Media europea, ese periodo brutal donde la mayoría de conflictos fueron decididos a través de caballería pesada. Estamos hablando de un periodo donde la guerra estaba fundamentalmente construida alrededor del concepto del caballo armado. El caballo no era simplemente transporte, era la base completa de poder militar. Un caballero medieval no era simplemente un hombre que montaba un caballo. Era un sistema completo de armas integrado. El caballo era la plataforma sobre la cual todo lo demás se construía. Y esa plataforma necesitaba ser extraordinariamente enorme y extraordinariamente resistente, porque iba a llevar peso que es casi literalmente incomprensible por estándares modernos. Piensa en esto: un hombre adulto, probablemente 90 kilogramos, su armadura completa, otro 45 a 55 kilogramos. Armas adicionales, espadas, lanzas, escudos, otros 20 kilogramos. El equipo del caballo mismo, bridas, sillas, protección, otros 15 a 20 kilogramos. En total, un caballo medieval estaba llevando aproximadamente 200 kilogramos de carga en equilibrio precario mientras corría a través de fango durante horas en batalla. Eso no es un caballo ordinario. Eso requiere ingeniería biológica específica. Los ancestros del Shire, los llamados Great Horses de la Edad Media, fueron seleccionados específicamente para esto. Eran enormes, eran fuertes, eran increíblemente calmos, porque si un caballo se asustaba en medio de batalla, si perdía la compostura mientras llevaba a un caballero armado, era catástrofe. Entonces, durante siglos, los criadores únicamente seleccionaban los ejemplares más tranquilos, más confiables, más capaces de mantener compostura bajo presión extrema. No era selección para belleza, era selección para temperamento y capacidad de carga. Luego llegaron los caballos flamencos desde Bélgica. Eran aún más grandes, aún más musculosos. Cruzados con las líneas británicas existentes, produjeron algo extraordinario: el Shire, oficialmente nombrado así porque provenía de los shires, los condados rurales de Inglaterra. Para la época de la Revolución Industrial, ese periodo en el siglo XIX, cuando la humanidad literalmente transformó cómo vivía, el Shire se había convertido en la máquina más importante del mundo. Y esto no es exageración poética, es literalmente cierto. Las ciudades enteras se movían sobre los cascos de shires. Londres, en el apogeo absoluto del siglo XIX, tenía literalmente decenas de miles de shires trabajando diariamente en sus calles cada hora del día. Algunos historiadores que han estudiado meticulosamente registros urbanos estiman que en ciertos años había más shires en Londres que personas humanas, más caballos que gente. Piensa en la implicación de eso. Una ciudad de 1 millón de humanos, toda su infraestructura, toda su economía, toda su vida diaria depende completamente de la capacidad de trabajo de estos gigantes biológicos. Porque los shires hacían prácticamente absolutamente todo en una ciudad industrial. Pushaban carros masivos de carbón, el combustible que literalmente alimentaba toda la civilización industrial.
Transportaban cerveza en barriles gigantescos, las bebidas que sustentaban la vida diaria urbana. Arrastraban madeira pesada, el material de construcción de toda estructura nueva. Movían maquinaria industrial completa. Literalmente, transportaban las máquinas que alimentaban la industria manufacturera. Trasladaban equipamiento de construcción, pisos de piedra, vigas de acero, herramientas, y lo hacían en condiciones que parecen de pesadilla moderna. Las calles de Londres en el siglo XIX eran lodo, estiércol, contaminación química. Caballos trabajando 12 a 14 horas diarias, a veces más, en lluvia, frío, calor. Hay registros históricos documentados, cuidadosamente guardados en archivos británicos, de equipos coordinados de shires puxando más de 40 toneladas de carga. 40 toneladas. Eso es aproximadamente el peso combinado de 20 automóviles modernos. Eso es aproximadamente el peso de 2 elefantes adultos. Un shire sencillo, un animal viviente de menos de 2 metros de altura y aproximadamente 1 tonelada de peso corporal, era capaz de ser parte de un equipo que movía 40 toneladas de carga inerte a través de calles enlodadas. Dicho de otra forma, un caballo podía mover 40 veces su propio peso. No con un accionador mecánico, no con una palanca, solo con músculos, fuerza bruta y compostura inquebrantable. El mayor shire jamás registrado fue un animal llamado Samson, luego renombrado Mammoth. Nació en 1846 en Inglaterra. Medía más de 2,19 metros de altura. Pesaba aproximadamente 1.500 kilogramos. Eso es más alto que un oso grizzly de pie. Más pesado que la mayoría de los toros. Algunas puertas modernas se encasa, serían lo suficientemente altas para que pasara. Imagine ese animal viviendo en un mundo de casas humanas, de puertas normales, de espacios diseñados para criaturas mucho más pequeñas. Mucha gente no lo sabe, pero Samson Mammoth sigue siendo considerado el caballo más alto jamás registrado en la historia. Más de 170 años después de su muerte, nunca ha habido otro equino tan grande documentado. Es el récord de tamaño en una especie que ya es famosa por tamaño. Lo que hizo al shire realmente notable, lo que lo diferenciaba de simplemente ser un caballo grande, no era solamente tamaño físico, era la combinación casi mística de versatilidad extrema, combinada con temperamento extraordinariamente estable. Estos animales no eran brutos salvajes sin control, no eran criaturas impredecibles que en cualquier momento podían explotar en violencia. Eran exactamente lo opuesto de eso. Eran universalmente descritos como gentiles gigantes, como perros enormes en cuerpo de caballo de 1,5 toneladas. A pesar de ser tan masivos que un solo movimiento de sus patas traseras podría haber pateado a una persona hasta la muerte instantáneamente, los shires eran notoriamente dóciles. Eran dóciles al punto de ser casi pasivos. Rara vez mordían incluso si eran provocados. Prácticamente nunca se empinaban en forma defensiva. No entraban en pánico fácilmente, incluso en situaciones de extremo ruido y caos. Eso no era accidental. Eso era resultado de siglos deliberados de selección genética cuidadosa. Durante la Edad Media, los criadores seleccionaban únicamente ejemplares que eran temperamentalmente confiables. Durante la Revolución Industrial, continuaron esa selección, porque un animal impredecible de ese tamaño era pure peligro, no utilidad. No importaba cuán fuerte fuera, si era impredecible, era más peligro que beneficio en una ciudad llena de gente. Entonces el shire evolucionó deliberadamente para hacer exactamente eso. Un gigante literal que se comportaba con la docilidad de un cordero. Fue ingeniería de comportamiento a escala de siglos, selección natural guiada por necesidad humana. La raza funcionaba porque era matemáticamente perfecta para su propósito. Un shire adulto tenía músculos organizados de forma específica para tracción sostenida en lugar de velocidad. Su pecho era extraordinariamente profundo, proporcionando pulmones enormes que le permitían trabajar durante horas sin fatiga. Su corazón era proporcionalmente más grande que otros caballos. Su esqueleto estaba diseñado para distribuir peso
de forma que minimizara estrés articular a pesar de llevando cargas extremas. Cada centímetro de su biología fue refinado durante siglos para una sola cosa: convertirlo en la máquina de tracción más eficiente posible. Y funcionaba. Realmente funcionaba. Los Shires literalmente movieron la revolución industrial. Sin ellos, la urbanización que transformó el mundo nunca habría sido posible. Las ciudades dependían del transporte de Shires. La industria dependía de su capacidad de movimiento de materiales. Eran tan centrales a la economía que cervecerías inglesas, empresas enormes, mantenían equipos de Shires masivos como símbolo de estatus y confiabilidad. Algunas de esas tradiciones siguen existiendo. Marcas como Young's Brewery y Samuel Smith's aún usan Shires en desfiles, no porque sea eficiente, sino porque es tradición. Porque estos animales fueron tan fundamentales a la identidad industrial inglesa que descartarlos completamente fue imposible, incluso cuando ya no eran necesarios. Pero aquí está donde la historia se vuelve oscura, verdaderamente oscura. Para el siglo XX, apenas 30-50 años después de que el Shire alcanzara su apogeo industrial, el tractor fue inventado, refinado, producido en masa. El camión fue inventado. Se volvió confiable, transformó el transporte. La maquinaria agrícola moderna fue inventada y diseminada a través de campos. Y de repente, de forma que fue prácticamente de la noche a la mañana en términos históricos, un animal que había sido la máquina más avanzada del mundo se volvió completamente obsoleto. No fue un proceso lento y gradual de reemplazo. Fue sustitución rápida y sin piedad, porque una máquina diésel podía hacer el trabajo que 10 Shires hacían sin ninguna de las complejidades biológicas, sin necesidad de alimentación diaria cara, sin necesidad de descanso nocturno, sin necesidad de cuidado veterinario de salud, sin necesidad de stables, sin necesidad de personal dedicado a cuidarlos. El cálculo económico fue brutalmente simple. Reemplaza Shire con tractor. Usa máquina diésel. Ahorra dinero exponencialmente. El único problema era que millones de Shires existían en la Tierra. Generaciones enteras de estos gigantes biológicos estaban viviendo una vida entera en una economía agrícola que de repente no tenía absolutamente ningún uso para ellos. En la década de 1950, apenas 50-70 años después del auge industrial, muchísimos Shires fueron enviados directamente a mataderos, no porque fueran viejos o estuvieran al final de sus vidas naturales, no porque estuvieran enfermos o heridos más allá de reparación, simplemente porque mantener un animal de 1.500 kilogramos comiendo 20 kilogramos de feno diariamente costaba dinero, y ese dinero podía ser ahorrado descartando el animal. La población de Shire colapsó en un periodo de décadas. Lo que había sido decenas de miles, quizás cientos de miles, de animales trabajando en el siglo XIX, se redujo a pocos cientos por mediados del siglo XX. La raza entró en estado crítico de casi extinción. En algunos años, en la década de 1950, había menos de 200 registros nuevos de nacimientos de Shire en el mundo entero. Menos de 200. En el planeta entero. Una raza que una vez fue a la base del Imperio Británico. El Shire, el caballo que había construido el mundo moderno, casi se extinguió porque el mundo moderno ya no lo quería. Lo que es verdaderamente provocador, lo que revela algo feo sobre cómo funciona nuestra civilización, es exactamente cómo sucedió esta transición. No fue una decisión consciente de preservación deliberada o extinción deliberada de una especie. Fue simplemente economía brutal actuando sin restricción moral. Cuando los Shires eran económicamente útiles, cuando representaban valor directo en términos de dinero, entonces eran útiles y valorados y cuidados. Cuando dejaron de ser económicamente útiles, cuando las máquinas pudieron hacer el trabajo más barato, entonces fueron descartables, fueron eliminados, fueron olvidados. Es exactamente la misma lógica fría que aplicamos a prácticamente cualquier forma de vida bajo el capitalismo industrial. Si es económicamente conveniente mantenerlo vivo, lo mantenemos. Si genera dinero, lo protegemos. Si no, lo eliminamos sin pensarlo dos veces.
creamos máquinas específicamente diseñadas para reemplazar lo que la naturaleza, a través de milenios de evolución, había creado y perfeccionado. Y cuando esas máquinas ganaron en la competencia económica, simplemente descartamos la naturaleza, descartamos lo biológico, descartamos el Shire, sin preguntarnos, ni una sola vez, si habíamos cometido un error fundamental, sin preguntarnos qué perdíamos cuando perdíamos la sofisticación biológica. Solo preguntamos, ¿cuánto dinero ahorramos? Hoy el Shire es considerado una raza vulnerable. Existen organizaciones internacionales dedicadas a su preservación simplemente porque fueron casi extintos. El Shire Horse Society monitorea poblaciones globales, registra cada nacimiento, mantiene cuidadosa documentación de linaje para asegurar diversidad genética, porque los Shires casi desaparecieron. Pasaron de ser los animales más económicamente valiosos del mundo a ser prácticamente fósiles vivientes que necesitan protección internacional para sobrevivir. La ironía es casi insoportable. Ahora los Shires existen principalmente en desfiles turísticos, eventos históricos, exhibiciones, experiencias de turismo rural, matrimonios temáticos. Son prácticamente museos vivientes. Visitantes vienen a verlos como si fueran artefactos históricos, y en sentido real, eso es lo que se han convertido. El último trabajador Shire genuino es probablemente alguien que vive en un lugar donde la mecanización llegó más lentamente, o alguien que mantiene la tradición de cervecerías en desfiles. Pero ese no es trabajo de subsistencia, es tradición, es nostalgia. Lo que es importante entender es que el Shire representa algo más grande. Representa la velocidad de transición tecnológica. Representa cómo reemplazamos sistemas biológicos refinados por milenios con tecnología mecánica en décadas. Y representa cómo, cuando la tecnología mecánica gana, descartamos lo biológico sin pensarlo dos veces. Invertimos en máquinas diésel porque son más eficientes, pero nunca preguntamos el costo verdadero de esa eficiencia. No preguntamos qué perdíamos cuando eliminamos Shires. Preguntamos simplemente, ¿cuánto dinero ahorramos? Los Shires eran máquinas biológicas prácticamente perfectas. Eran máquinas que podían reproducirse a través de procesos naturales, que podían curarse a sí mismas de la mayoría de lesiones sin intervención, que podían alimentarse comiendo pasto que crece libremente de la tierra sin costos de importación. Eran máquinas que no requerían gasolina extraída de la tierra y refinada en fábricas tóxicas. No requerían cambios de aceite regularmente. No requerían carreteras específicamente construidas y mantenidas para ellas a costa de millones en infraestructura. Eran máquinas que trabajaban confiablemente en la lluvia pesada, en el frío glacial, en el calor sofocante, en prácticamente cualquier condición climática, excepto el calor extremo. Eran máquinas que, si eran tratadas con cuidado y respeto, podían vivir 25-30 años de vida productiva. Eran máquinas que mejoraban literalmente el suelo donde trabajaban. Sus heces fertilizaban la tierra en lugar de contaminarla con residuos tóxicos. Eran máquinas que, cuando envejecían y sus días productivos terminaban, podían ser retirados de trabajo con dignidad relativa, no desmantelados como chatarra de metal sin valor. Eran, en casi todo sentido medible, excepto en la velocidad de retorno de inversión a corto plazo, superiores, biológicamente, ambientalmente, económicamente a largo plazo, a lo que las reemplazó. Pero perdieron de todas formas. Perdieron completamente, porque perdieron en la única métrica que importaba en 1950, costo directo a corto plazo. La máquina que podía competir en costo inmediato ganó. La máquina que hacía dinero más rápido ganó. La máquina que nos permitió ignorar el costo ambiental a largo plazo ganó. Y el Shire desapareció. Hoy, si tienes la suerte de mirar un Shire moderno en vivo, si visitas un desfile tradicional de cervecería o un evento histórico donde estos gigantes aún son mantenidos por tradición, estás mirando un fósil viviente. Estás mirando directamente un recordatorio de una época donde la sociedad occidental estaba dispuesta a invertir tiempo, recursos y cuidado
en mantener máquinas biológicas extraordinariamente sofisticadas. Estás mirando un recordatorio concreto de cómo la tecnología que construye el mundo moderno fue elegida, no porque fuera objetivamente superior en todos los aspectos, sino porque era más barata en términos de dinero directo a corto plazo. Estás mirando un recordatorio vivo y que respira de lo rápido, lo increíblemente rápido, que podemos descartar, abandonar y casi eliminar completamente lo que cuidadosamente habíamos construido durante siglos cuando algo nuevo y más barato viene a lo largo. El Shire es extraordinario por su tamaño absoluto, su fuerza inimaginable, su historia épica de haber construido imperios, pero es mucho más extraordinario, mucho más importante, por lo que representa a nivel de civilización. Es la prueba viviente de que deliberadamente reemplazamos ingeniería biológica refinada durante milenios por máquinas de acero simple y gasolina ardiente. Y luego, cuando ganamos, cuando las máquinas dominaron completamente, no supimos qué hacer con lo que habíamos descartado. Así que construimos museos vivientes, protegemos la raza con registros internacionales, mantenemos tradiciones en desfiles, pero nunca preguntamos si habíamos cometido un error. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.